Hola, ¿qué tal, hermoso grupo? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. ¿Cómo has llevado tu vida hasta el día de hoy? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo cada uno nuestra voluntad? Es muy fácil distinguirlo. Cuando uno trata de salirse siempre con la suya, cuando nuestro temperamento no se puede controlar, cuando tenemos una vida repetitiva, monótona, con arrebatos, con falsos gozos, adicciones, etc., estamos viviendo a nuestra manera y no a la de Dios. Porque el vivir a la manera de Dios es tener amor por los demás, compasión en tu corazón, esforzados por ser fieles en todo a las cosas de Dios y capaz de encauzar y dirigir sabiamente nuestra energía. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio, que yo sé que quiere hablar a cada uno de nosotros, porque hay mucha necesidad en estos tiempos. Vamos a orar. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Te pido que nos ayudes, Espíritu Santo, guíanos en este estudio, Señor, que yo sé que fuiste tú, Dios, quien está dando estos estudios, Padre, porque tu palabra dice que el que pida se la da, Señor. Y yo sé que tú das conforme a cada necesidad, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama unción del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Ustedes saben, todos sabemos que cuando hacemos la oración de recibir a Cristo en nuestro corazón, a partir de entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros para poder guiarnos y poder llevarnos a hacer esos cambios en nuestras vidas que vendrán de adentro hacia afuera, cambios permanentes, ¿sí? No esporádicos. El Espíritu Santo nos ayudará a hacer esos cambios duraderos también. Y la unción, que es lo que necesitamos, el Espíritu Santo está en mí, pero necesitamos recibir la unción y esa la vamos a recibir de parte de Dios. La unción se da en la intimidad, en la adoración y oración íntima con el Padre, cuando estoy a solas con el Espíritu Santo. La unción requiere humildad. En Reyes 2, del 7 al 11, después lo leen, cuando Elías, no sé si ustedes conozcan la historia de Elías y Eliseo, cuando Elías le dijo cuando Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, si no, no. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que cuando Elías fue arrebatado por Dios, no murió, Dios lo arrebató, se lo llevó. Eliseo estaba ahí y él pudo recibir lo que había pedido. Eliseo no tenía temor de imitar a Elías, sino que fue lo suficientemente humilde para aprender de su maestro y pedir una doble porción de unción. Eliseo golpeó las aguas del Jordán de la misma manera que lo hizo Elías y después resucitó un muerto usando el mismo método que había usado Elías. El poder de la unción de Dios, el poder de Dios viene a reposar sobre la humildad de Eliseo para hacer el doble de milagros que había hecho Elías. Es ahí donde vemos que Dios usa a las personas de modo diferente. A todos nos usa de manera diferente, ¿sí? Con Elías hizo grandes cosas. Aún muerto, dice que estaban sus huesos de Elías y resucitaron unas personas. Ustedes lean ahí, en la palabra de Dios viene los milagros que Dios hizo por medio de Elías, aún
con sus huesos ya en la tumba. Entonces, Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, cosas muy diferentes. No anhelemos los de los demás. Dios dice que nos va a llevar de menos a más, mucho más. Elías hizo muchos milagros, pero Eliseo sabía que él podía hacer mucho más, porque Dios no tiene límites. Esa debe de ser nuestra mentalidad, no conformarnos, no desear solamente lo que los demás tienen, porque Dios tiene para cada uno de nosotros diferentes cosas y grandes. Entonces el poder de Dios se va a venir a posar en cada uno de nosotros. Y aquí es donde vemos que Dios usa a las personas de manera diferente, de diferentes maneras. Y va a usar a lo mejor a unas más que a otras, dependiendo nuestro corazón, dependiendo nuestra humildad para aprender de otros. ¿Sí? Debemos estar siempre dispuestos. Nunca vamos a ser lo suficientemente sabios como para decir, es que yo ya sé esto, es que yo ya leí esto, yo ya escuché esta predicación, Si Dios nos está dando algún tema, algún estudio, alguna palabra, es porque lo necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Incluso sabemos que cuando leemos la Biblia, la terminamos de leer, tenemos que seguir leyéndola, empezar a leerla otra vez, porque es nuestro alimento diario, nuestro alimento espiritual. Dios no va a ungir a nadie que no sea capaz de agacharse y recoger el manto que otro deja tirado. Debe haber suficiente humildad, disposición en nuestro corazón. Cuando Eliseo alzó el manto de Elías, se fue inmediatamente al Jordán a hacer milagros. Su maestro le había enseñado que el manto era para hacer milagros, no para jactarse del poder del mismo. No podemos esperar recibir la unción de Dios si tenemos orgullo en nuestro corazón, ¿verdad? Dios levantará gente dispuesta a permitir que su carne sea eliminada, sus deseos propios, que esté dispuesta a hacer a un lado sus deseos para dar paso a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios y poder recibir la unción del Espíritu Santo. Para eso necesitamos estar muertos al yo, ¿sí? Dejar ese atrás, nuestros deseos, nuestros anhelos carnales, hacerlos a un lado ya y esforzarnos por agradar a Dios. La unción no se vende. Dios la da gratuitamente a quien Él quiere y a quien se lo pida. Porque Él a lo mejor ya te quiere dar esa unción que necesitas en estos tiempos, pero tú no te has dispuesto o no te has acercado a decirle, Señor, yo quiero esto. Porque Dios es respetuoso, ¿sí? Está esperando que nos acerquemos y nos dispongamos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y Él no nos va a dar algo que sea solo para engrandecernos o jactarnos de ello, ¿sí? Él sabe para qué necesitamos y por qué necesitamos y cuándo necesitamos las cosas. La fe es imprescindible para el fluir de la unción. Esta nos va a ser dada, evidentemente, a medida que tú y yo creamos. La expresión de ella sobre tu vida es directamente proporcionada por tu fe. Recordemos que la palabra dice, de acuerdo a cuanto crees que te sea hecho, ¿verdad? Pero también en Isaías 61 dice que el Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió. Lean ese versículo. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos da alimento, nos da fortaleza, nos da ánimo para enfrentar cada situación, ¿sí? Cuando Eliseo tomó el manto, no se distrajo con cosas vanas en el camino, ni presumió de tener la unción. Él se fue directamente al Jordán a activar los milagros. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando Dios nos da algo, debemos de ir y aplicarlo. Ir y empezar a usarlo. Porque para eso Dios nos da las cosas. En conclusión, examinemos nuestro corazón. Porque ¿para qué queremos la unción? Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y así va a dar a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo creamos, ¿sí? Y si ya has recibido la unción, ve y haz lo que Dios nos manda hacer.
Ve y usa la unción para lo que Dios la dejó. Para bendecir y levantar a otros a través de la salvación y los milagros. La unción nos ayuda para que cuando nosotros prediquemos, compartamos de la salvación de Dios, la gente crea y se convierta. Para sanar enfermos, para vendar corazones quebrantados y todo cuanto Dios quiere hacer por medio de ti. Dispón tu vida. Haz a un lado ya las cosas vanas. Estamos en tiempos muy feos y no podemos seguir viviendo como siempre hemos vivido, o en las cosas del mundo. No podemos ser tibios, estar un tiempo en las cosas del mundo y otros solamente cuando necesitamos a Dios, acercarnos a Dios. Así no, nada, ni de este mundo, en este mundo funcionan así las cosas, solamente cuando nosotros quieramos, cuando nosotros lo necesitemos. Seamos sabios, por favor, y acerquémonos a Dios. Hagamos a un lado las cosas. Nadie tiene el tiempo, el mañana seguro. Aprovechemos bien el tiempo y compartamos la salvación. Vamos a orar para dar gracias por este tema. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles necesitamos de tu unción, Señor, para poder ir y ser capaces de hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos tuyos, instrumentos útiles, que vayamos a donde vayamos, Señor. Tú nos ayudes a ser instrumentos de salvación para con los demás, Dios. Ayúdanos, pon en amor en nosotros, en nuestro corazón, Señor. Y si hay algún orgullo, algo que esté estorbando para que esa unción sea derramada en nosotros, ayúdanos a quitarlo. Ayúdanos a verlo y también hacerlo a un lado, Señor, nosotros. Disponernos a toda tu obra, Señor. Disponernos por amor a los demás, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo. Si crees, las señales de las que Jesús habló te seguirán a donde quiera que vayas. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.